Y cuando aparece el cáncer, pues da síntomas normalmente. Muchas veces se descubren en otras pruebas que se están haciendo por otra cosa. Tú vas pues porque tienes una infección y acaban haciéndote una prueba y detectan algo raro. A mí no me gusta nada poner tiempos, pero nada. Y es una pregunta habitual. Sí que es verdad que hay que tener un margen un poco de personas que están planeando algo. Imagínate, se han comprado una casa o quieren hacer un proyecto importante. Bueno, pues hay que vivir el día a día desde que te diagnostican un cáncer, porque es totalmente impredecible. Eso es un trabajo muy duro a veces, ¿eh? Porque hay muchas personas que piensan que la quimioterapia les va a salvar y tienen que hacerlo. Entonces, como yo sé lo que va a pasar y no quiero que ese paciente, lo poco que le quede de vida, porque también si está tan mal como para no recibir quimioterapia, es verdad que ya el cáncer está tan avanzado que la supervivencia va a ser corta sí o sí. ¿Lo podemos alargar un poco? Vale, pero no mucho más con la quimioterapia en esos casos. Y esos últimos meses de vida que tenga los va a pasar lleno de toxicidad. También tuve un caso, como dices tú, de una persona que era joven, con un cáncer de pulmón, no fumador, y que no quiso tratarse. Y era un cáncer que no era curable porque sí que era metastásico, pero al ser una persona joven hubiera vivido más de lo que vivió y se negó totalmente a tratarse y era como, jolín, te voy a explicar otra vez los efectos secundarios, que voy a estar ahí, que te voy a intentar apoyar, que vamos a poder salir de esta. La familia le intentaba apoyar y no, y no, y no. Y también pues era muy chocante para mí. Hola, bienvenidos un día más a tu batalla interna. Hoy tenemos a una invitada muy especial que es Cristina, oncóloga integrativa. Para las personas que no sepan a qué te dedicas, Cristina, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues muchas gracias por invitarme al podcast. Bueno, yo soy oncóloga, que creo que todo el mundo sabe lo que es la oncología, es el tratamiento del cáncer. Y realmente no es que me haya sacado ningún título de oncología integrativa, pero me considero una oncóloga integrativa porque existe una corriente que se llama la oncología integrativa, de la cual yo creo que formo parte porque las disciplinas que se manejan en ella, pues las he estudiado, las he aprendido y las estoy implementando en mi día a día, en la práctica con los pacientes. Y estas disciplinas son lo que llamamos las terapias complementarias, que son sobre todo el ejercicio, la alimentación y la salud mental. Y esto se añade a las terapias farmacológicas, que son las habituales de la oncología tradicional. Entonces, por eso se denomina integrativa, porque integra todo. Integra lo que el paciente puede hacer con su estilo de vida y lo que nosotros los médicos hacemos con la farmacología. Porque antes de adentrarnos sobre el tema, me gustaría saber cómo empezaste dentro del mundo de la oncología. Pues a mí me gustaba mucho la medicina. Bueno, yo desde pequeña quería saber cada vez más siempre del cuerpo humano, me encantaba. Y decidí ser médico porque también, bueno, en mi familia sí que había cierto ámbito sanitario. Estaba mi madre, que era enfermera, y bueno, pues yo no sé, decidí que quería ser médico. Y una vez fui médico, me gustaban mucho las especialidades que tenían un manejo global del cuerpo. No, integrativo en el sentido de que integraba todos los órganos, todos los sistemas, y no hay muchas especialidades que hagan eso. Entonces me gustaba la medicina interna, pero al final vi como un poco reto y un plus la oncología, porque realmente es como una medicina interna, puede abarcar absolutamente todo, y luego encima está el reto de tener que tratar pues el tumor, que es lo que puede desencadenar todos los estragos en el organismo. Había mucha investigación detrás y me gustaba mucho pues esa cercanía que tenías que tener con los pacientes, esa necesidad de tener que crecer, que avanzar continuamente para poder salvarles. Y bueno, pues llegué a interesarme tanto que me metí en ello. Porque y yo tengo entendido que tú fueses a Austria a acabar de hacer las prácticas o... No, Australia, Australia. Australia, perdona. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues ahí es donde realmente me di cuenta de que quería hacer integrativa, porque allí sí que tenían una unidad muy grande, que, bueno, sobre todo esto viene de Estados Unidos, como todo, pero allí tenían una unidad donde lo llamaban el Wellness Center, que era un centro de bienestar, y todos los pacientes oncológicos pasaban por ahí. No había una selección, era como parte del tratamiento. Y yo veía que eso era una calidad de vida brutal, la que les daba, y aparte es que había evidencia científica de que con esas terapias la eficacia de los tratamientos era mejor. Entonces yo vine a España después de esa rotación, que era parte de mi... Es una rotación que hacemos en la especialidad, en oncología. Y yo fui a hacer melanoma, tumores de piel, pero me encontré con eso y claro, yo volví a España queriendo hacer eso. Era imposible, no está el sistema preparado para eso. Yo además era una residente, estaba todavía en proceso de aprendizaje, nadie me escuchaba. Y ya pues cuando ya he sido mayor, pues lo estoy intentando implementar, pero claro, hacen falta unidades grandes y eso pues no he llegado todavía a poderlo conseguir. Pero a nivel particular y pequeñito, pues es lo que hago con mis consultas privadas.
¿Y tú tuviste el apoyo de tus padres? Es decir, porque muchos expertos, como en tu caso, muchas veces viene heredado de los padres, ¿no? Que tus padres ya sean médicos o tal. No sé si ha sido tu caso y has tenido el apoyo este. No, yo creo que... A ver, mis padres me han apoyado en todo lo que he hecho siempre y bueno, desde aquí les mando un abrazo porque sin ellos nada de lo que he hecho hubiera sido posible, desde la carrera hasta todo lo demás, ¿no? Y soy quien soy también por la educación que me han dado. Pero sí que he tenido una inquietud interna que al final eso pues lo he canalizado yo como he podido y no he tenido un ejemplo, por así decirlo, paternal o maternal, pero me han apoyado en todo lo que he querido hacer. ¿Qué es el cáncer? Porque muchas veces hablamos del cáncer, pero realmente, ¿qué es? ¿No? Es decir, vemos gente que sufre de ello, pero yo creo que no somos conscientes de qué tipo de tumor puede llegar a ser o qué nos puede afectar realmente. El cáncer es una enfermedad que empieza desde lo más pequeñito, desde las moléculas. Las células, que es la unidad más pequeña que pueden tener cualquiera de los tejidos del cuerpo, los órganos y todo, pues tienen un material genético que es lo que indica lo que tienen que hacer, cómo tienen que crecer, cómo tienen que reproducirse, la función que van a tener y tienen que tener una consonancia con el resto de células pues para tener la función, el órgano y los tejidos y todo, ¿no? Entonces, cuando ese material genético se altera, por diferentes razones, esa célula no tiene la función normal, empieza a crecer de una manera y a actuar de una manera que es anómala, contagia, por así decirlo, a las células vecinas porque ella misma se reproduce y también las otras se afectan y al final hay una disfunción. Entonces, ese crecimiento anómalo es lo que acaba formando un tejido que no pertenece al cuerpo y es un tumor, pero las implicaciones que tiene eso pues son a nivel funcional, ¿no? Que ya nada funciona igual, el organismo intenta todo el rato batallar con eso, tiene una batalla interna, nunca mejor dicho, y aparece una enfermedad como tal, porque hay un gran deterioro, hay que corregir muchas cosas y el tumor pues se tiene que intentar eliminar como se puede. Y digamos, ¿por qué a cada persona le afecta de una manera distinta, ¿no? Es como si, corrígeme, hay distintos tipos de cáncer. Claro, el cáncer es una enfermedad que siempre decimos que son muchas enfermedades realmente, porque depende de dónde se origina un tumor. Por un lado, puede tener una agresividad más o menos importante porque puede o no tener un tratamiento disponible y que se haya investigado lo suficiente. Y luego, por otro lado, pues depende de lo vital que sea el órgano. Igual genera menos síntomas un tumor inicialmente, claro, porque luego si todo avanza, al final todo puede tener muchas complicaciones. Un tumor de piel no es lo mismo que un tumor en el pulmón o un tumor en la boca que te impide comer. Entonces, claro, todo eso, la repercusión varía. Y luego cada persona, pues esto también entra mucho el tema de la oncología integrativa, porque depende de dónde parte esa persona, la afectación suele ser mayor o menor también, porque si una persona viene bien nutrida, con mucha masa muscular, con un buen estilo de vida, pues seguramente la enfermedad le ataque menos, los tratamientos vayan a ser más eficaces y los vaya a tolerar mejor. Entonces, en el global, la enfermedad en sí no es una, sino muchas y depende también del paciente y bueno, incluso factores externos al paciente, el apoyo que tiene, la familia. Entonces es muy variable y muy cambiante todo. Porque realmente, ¿cómo empieza? Yo ahora me pongo en la cabeza de la persona que no lo tiene, como es por ejemplo mi caso, y digo, ¿lo podría tener al cabo de un tiempo? ¿Cómo puedo prevenirlo? Y la persona que lo tiene muchas veces no sabe ni por qué la ha empezado, ¿no? ¿Por qué, digamos, uno sufre del cáncer o cómo puede prevenirlo? Pues nadie estamos exentos, al final todos tenemos cierto riesgo por el mundo en el que vivimos y porque no conocemos nuestra genética interna. Hay mutaciones las mutaciones son los cambios en los genes de los que te hablaba que pueden producirse en las células. Esas mutaciones se pueden heredar o pueden adquirirse durante la vida. Entonces las que se heredan son muy poquitas. Hablamos de un 10% de herencia a la hora de desarrollar un cáncer y el resto, el 90%, son cosas que se van adquiriendo, o sea, son alteraciones que ocurren en ese material genético por factores externos. Entonces, por un lado está esa herencia que te predispone, sí o sí, pero luego está un poco lo que tú vas haciendo con tu vida y las papeletas que tú vas comprando, ¿no? Entonces, si tú no tienes una carga genética que haga que tus células puedan sufrir esas mutaciones y tú haces un buen estilo de vida, pues los riesgos son muy bajos. Pero si tú tienes cierta herencia que te predispone a tener un tumor y luego encima pues vas comprando esas papeletas porque
tiene mucho que ver con los hábitos de vida y son cosas que dependen de lo que nosotros podamos hacer, pues vas sumando y vas aumentando el riesgo. Entonces, no ocurre nunca nada de la noche a la mañana, es todo muy acumulativo y cuando aparece el cáncer, pues da síntomas normalmente. Muchas veces se descubren en otras pruebas que se están haciendo por otra cosa. Tú vas pues porque tienes una infección y acaban haciéndote una prueba y detectan algo raro, pero la mayoría de veces da un síntoma en concreto en función del órgano donde se ha originado ese tumor, esas células que han crecido y han generado esa masa, esa alteración, y ya consultas por ello. Porque ¿qué síntomas podemos detectar antes de poder ir nosotros y decir, mira, tenemos cáncer, o ir al médico y hacer las pruebas pertinentes? Bueno, pues antes de nada, para que nadie se asuste, cualquier síntoma que pueda ser un cáncer, lo normal es que sea algo benigno, realmente. Pero todo depende del órgano donde se ha originado el tumor. Por ejemplo, falta de aire puede indicar un cáncer de pulmón o una tos con sangre, pero eso también puede ser una infección, una neumonía, incluso roturas de vasos en los fumadores que hacen tos con sangre, que no tiene por qué ser un tumor, aunque tengan riesgo de desarrollarlo, no tiene por qué ser indicativo en ese momento. Un sangrado, por ejemplo, a nivel intestinal en las heces, o una alteración del ritmo intestinal muy llamativa, dolores, hinchazón de la tripa, por ejemplo, muy llamativo con un cáncer de ovario en algunas situaciones en las que segregan líquido, clínica neurológica en un tumor cerebral, un bulto en la mama, en un cáncer de mama, o alteraciones en la piel del pezón o en la mama. Entonces, al final, son cosas que, pues como te digo, pueden ser otra cosa, pero siempre hay que consultar por ello. Y a raíz de ese motivo de consulta tiras del hilo y acabas viendo que, por desgracia, a veces es un cáncer. Porque para detectarlo a tiempo, interpreto que también es importante, ¿no? Detectarlo a tiempo o... Claro, cuanto antes lo detectemos, más probabilidades tenemos de curación. Porque un cáncer que está en un estadio, los estadios son pues los niveles, ¿no?, por los que el tumor está primero localizado, y luego los estadios avanzados quiere decir que ya esas células viajan a otras partes del cuerpo y hacen lo que llamamos metástasis. Cuanto antes pillamos el tumor, más probabilidades tenemos de poderlo eliminar con la cirugía, porque cuando ya está extendido no puedes quitar todo lo que ha ido arrasando a su paso. Entonces, la cirugía siempre es lo más curativo que hay, pero incluso aunque no tengamos una cirugía de entrada, el aporte de la quimioterapia o de los tratamientos oncológicos y lo que nosotros podamos hacer siempre va a ser mejor antes, porque el tumor se ha hecho menos resistente, ha ido ganando menos capacidades de evadir el sistema inmune, los mecanismos de reparación, y va a estar más flojito, por así decirlo. Y cuanto más le dejamos que vaya ahí campando a sus anchas, pues más estrategias va a tener y más nos va a costar con la medicina tratarlo. ¿Por qué crees que, digamos, a veces ya es tarde detectarlo cuando el paciente... ¿Tú crees que el paciente no tiene las medidas pertinentes o no es consciente? Porque muchas veces ya es tarde. Muchas veces pasa que hay gente que consulta tarde. Otras veces pasa que hay gente que ha consultado mucho y por lo que sea en los servicios de urgencias o en los centros de salud no era un síntoma que llamara demasiado la atención. Imagínate un dolor de espalda, que a todos nos duele, pues intentas primero hacer fisioterapia o 5 medicamentos para el dolor y al final acabas haciendo una prueba y tiene una lesión en el hueso esa persona. Son cosas raras, pero pasa. Pero es verdad que muchas veces hay personas que no consultan, o incluso hay síntomas que están encubiertos, porque imagínate una persona fumadora que tose mucho y tiene muchas flemas. Pues igual no le llama la atención tener más fatiga cuando sube las escaleras porque siempre la suele tener. Entonces, bueno, pues puede que haya cánceres más encubiertos. También me he encontrado personas que igual tienen un cáncer de mama y niegan el tumor y lo tapan y acaban viniendo con tumores muy floridos y con mucha afectación. Lo normal es que las personas, cuando se asustan porque ven algo raro, consulten. Y cuanto antes consultes, sí, no tiene por qué consultar pronto, no tiene por qué indicar que te vamos a detectar el cáncer pronto, porque hay situaciones en las que, por desgracia, aún así ya está avanzado. Pero siempre yo recomiendo que ante cualquier duda se consulte, porque son las probabilidades mayores que tenemos de que lo pillemos a tiempo. Porque ¿qué ventajas crees que pueden llegar a tener un paciente de ir al médico tradicional a un oncólogo integrativo, digamos? ¿Qué ventajas o qué diferencias, para que las personas se pongan en contexto, pueden encontrar? Pues bien, la oncología integrativa yo ya la llevo a un nivel un poco superior. De hecho, en mi cuenta de Instagram ya no hablo solo de cáncer diagnosticado, sino de una medicina anticáncer, que llamo yo, porque yo lo que quiero es que las personas sean conscientes de que hay un proceso hasta que se desarrolla un cáncer, que es esa fase preventiva. ¿Vale? Entonces, el tema de la medicina integrativa te puede ayudar a prevenir un cáncer. Si tú piensas que puedes tener antecedentes familiares o un estilo de vida que no has llevado bien y que
o que no sabes cómo llevar y quieres saber si tienes cierto grado de predisposición y canalizar eso con una consulta médica, pues perfecto. Esa es la fase que yo estoy un poco intentando implementar ahora de prevención. Pero luego, una vez ya está el diagnóstico, la oncología integrativa aporta el 100% del tratamiento. Me explico. Si tú haces una oncología tradicional, que es la farmacológica, tú tienes un cáncer que te han diagnosticado, vas al oncólogo, o bueno, primero al médico en cuestión que te diagnostica y luego te deriva al oncólogo y recibes un tratamiento farmacológico, eso es una parte del tratamiento. Pero lo que el cuerpo puede hacer para luchar contra la enfermedad forma parte de esa integración del ejercicio, de la alimentación, de la psicología, porque son pilares fundamentales para que tu organismo esté fuerte y pueda ayudar en esa batalla contra el cáncer. Si no, estamos haciendo un tratamiento a medias, que es solo ir a por el tumor con las herramientas que tenemos a nivel farmacológico. Y lo que puede hacer el organismo lo dejamos de lado. Entonces no estamos haciendo el 100%. O sea, lo que marca la diferencia es, por un lado, que es un tratamiento mucho más completo y por eso es más eficaz, porque tenemos más herramientas todavía. Es un tratamiento que te aporta más calidad de vida, porque vas a tener el organismo también más fuerte, con los efectos secundarios menos floridos, con mejores sensaciones. Tú también te vas a sentir como paciente más empoderado, vas a participar en el equipo con el médico. Y bueno, y es una medicina que además es eso, es un equipo. Entonces, no lo ves como algo unidireccional del médico al paciente. Es como algo que va bidireccional y es un proceso mucho más bonito y mucho mejor. Entonces, yo creo que es como la mejor medicina que hay. Y marca la diferencia porque, bueno, pues yo lo considero una oncología VIP, que por desgracia la mayoría de veces ahora tiene que ser privada, pero debería de ser la oncología normal, esto, así tal cual. Porque una persona normal, cuando digo normal, con un sueldo normal, ¿se puede permitir este tipo de tratamiento? Pues a ver, es verdad que la medicina privada es cara, porque al final nosotros cuando decidimos los precios que ponemos en las consultas nos fijamos en cómo está el mercado, cómo lo hace el resto de gente, y es un trabajo muy, muy, muy duro, porque claro, imagínate, yo tengo 1 hora por paciente, pero luego me reviso absolutamente todas las dudas que me preguntan, hago un proceso de investigación, hago un trabajo individualizado para esa persona, intento ver su contexto, lo que me ha contado, cuáles son sus preocupaciones, hasta dónde puede llegar esa persona. No todo el mundo puede seguir los mismos patrones de dieta, de ejercicio, no tienen el mismo contexto social o familiar. Entonces todo eso te lleva un tiempo y al final compartes unos conocimientos que tú has aprendido durante un proceso de formación importante. Todo eso cuesta dinero. Entonces hay gente que, aunque no se lo pueda permitir, lo paga porque la gente cuando tiene un cáncer pues necesita hacer lo más que pueden y saben que esto es necesario, pero por desgracia hay otras personas que no se lo pueden permitir. De hecho, muchas personas me preguntan y al final cuando les digo, pues mira, cuesta esto, pues bueno, que le puedo decir, yo mis consultas ahora las tenemos en 200 euros. Entonces es un seguimiento además que luego hago a través de mails y todo, o sea, no es simplemente el día de la consulta, a la hora de consulta, luego hacemos un contacto bastante estrecho. Y muchas personas pues no se lo pueden permitir. ¿Pero 200 la consulta o...? 200 es el día de la consulta, vale. Y luego yo hago un contacto por mail de las dudas que puedan tener sobre lo que hemos hablado, sobre dudas que les surgen a la hora de implementar las estrategias que vamos a poder hacer y todo eso. Y algo que me he preguntado, incluso con las personas más cercanas a mí, es si realmente el cáncer tiene solución. Es decir, se puede tratar, porque muchas veces se trata desde los fármacos, ¿no? la quimio y tal. Se puede tratar de otras maneras como tú bien tratas y si tiene cura. Es decir, se puede curar un paciente que tiene cáncer, porque muchas veces cuando alguien tiene un cáncer es como si su vida se hubiese acabado, ¿sabes? Aparte del miedo, ¿no? que pueda tener. No sé si tiene remedio realmente lo que es el cáncer. Claro, aquí yo tengo mucha controversia con este término. De hecho, muchas personas, bueno, tengo haters también por esto, porque lo entiendo, entiendo que hiero la sensibilidad de muchos pacientes y familias cuando hablo de la curación o no curación. Pero es que científicamente hablando, en oncología tenemos 2 objetivos de tratamiento en función de lo que nosotros sabemos que somos capaces de conseguir. Por un lado, si un tumor se ha diagnosticado a tiempo y lo vamos a poder operar, o vamos a poder dar un tratamiento de quimioterapia, de inmunoterapia, y luego operarlo, o lo vamos a operar y luego dar quimioterapia, pero tenemos la idea de que lo vamos a poder intentar hacer desaparecer, eso estamos hablando de un tratamiento curativo.
Y eso solo se puede hacer en las fases precoces, cuando sabemos que ese tumor está localizado y lo vamos a eliminar. Si ese tumor ha avanzado y ya ha empezado a meterse en los vasos sanguíneos, ha llegado a otros órganos, ha viajado por el cuerpo, nunca podemos hablar de curación como tal, porque primero, el tratamiento que vamos a hacer no podemos asegurar que vamos a eliminar todas esas células del cuerpo. Aunque a veces se operan algunas metástasis, nunca podemos asegurar 100% que no queda alguna célula en la sangre. Entonces, esos pacientes tienen que tener un seguimiento muy estrecho e incluso muchos tienen un tratamiento de quimioterapia de por vida. Entonces, ahí no hablamos de curación, hablamos de la mayor supervivencia que podemos alcanzar con calidad de vida. Entonces, son dos escenarios diferentes en función de lo que sabemos que podemos hacer con la medicina. No podemos hablar de curación de un cáncer sin saber si realmente no queda ni una sola célula de ese cáncer. Hablamos de curación cuando lo hemos operado o lo hemos eliminado del cuerpo y llevamos muchas revisiones en las que ya no ha vuelto a aparecer. Cuando ya tenemos una suficiente certeza decimos, pues te has curado. Pero claro, incluso al principio un cáncer que parece curable, si no le haces un seguimiento para tener seguridad, puede que recaiga en ese tiempo y no lo has curado. Entonces, claro, no es tan fácil hablar de curación. Y a mí me encantaría decir, oye, pues sí, este cáncer se va a curar, pero claro, ya también me he encontrado en las circunstancias de decir, sí, te has curado, y luego al mes hay una sorpresa porque aparece otra vez. O sea, es un reto totalmente el cáncer. Pero fíjate que en la medicina tradicional muchas veces le llegan a decir al paciente, mira, tienes 3 años de vida. Claro, lo dicen con certeza. ¿Qué piensas respecto a eso? Claro, ponerle el tiempo a la A mí vida no me gusta nada poner tiempos, pero nada. Y es una pregunta habitual. Sí que es verdad que hay que tener un margen un poco de personas que están planeando algo. Imagínate, se han comprado una casa o quieren hacer un proyecto importante. Bueno, pues hay que vivir el día a día desde que te diagnostican un cáncer, porque es totalmente impredecible. Entonces, lo que hablamos, cuando tú lo que acabas de decir, son estadísticas. Nosotros tenemos estudios científicos que nos dicen que poniendo un tratamiento X, la mayoría de los pacientes viven tanto, o se curan en tanto, tienen tantos efectos secundarios, tienen tantos riesgos. Entonces, hablamos de estadísticas que marcan papeles, que marcan los estudios que quedan reflejados en las revistas científicas y en las guías de práctica clínica. Entonces, claro, no es individualizado. Hay pacientes que igual les has dicho que tenían 3 meses de vida y viven 2 años. Hay personas que luego resulta que parecían que iban a ir fatal y luego se curan. Es todo, vamos, totalmente un poco marcado por esa incertidumbre de que es una enfermedad difícil de manejar. Pero eso pues es todo números y estadísticas lo que nosotros tenemos que intentar transmitir a la gente. Nunca es 100% exacto. Pero he visto también muchos casos, no sé si por qué no pueden abarcar mucho desde la medicina tradicional, que lo mandan a casa una vez salido de urgencias y le dan ciertos medicamentos y lo dejan ahí que vaya pasando el tiempo. No sé qué piensas acerca de esto, si se va a curar solos, que muchas veces me pregunto si ellos creen que se va a curar. Yo desconozco sobre el tema, pero claro, lo dejas en casa, lo vas tratando desde casa, pero realmente se puede curar así. Pero no entiendo la pregunta. A un paciente, ¿Pero de tratar desde casa en qué sentido? Digamos, yo he visto casos, ¿no?, desde la medicina tradicional que entra un paciente, le detectan lo que es el cáncer y lo dejan en casa. Pero tú te refieres... Bueno, eso normalmente cuando pasa eso es porque esa persona no va a poder recibir un tratamiento de quimioterapia. O sea, a nosotros los oncólogos la mayoría de las veces, y si no es muy raro, nos preguntan si ese caso es tratable o no. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ver si se puede tratar o no? Primero, ¿qué quimioterapia necesita ese tumor? Y segundo, ¿cómo está esa persona? Porque tenemos un principio en medicina que es el primum non nocere, primero no dañar, que si el tratamiento es tan tóxico que esa persona, por las características, puede ser o bien porque el tumor le ha generado ya una afectación muy importante y tiene un deterioro del estado general o cualquier síntoma muy importante, o bien porque esa persona tiene otras enfermedades añadidas, cardíacas, pulmonares, hepáticas. Entonces nosotros tenemos que saber que ese fármaco, su cuerpo lo puede metabolizar, sus órganos están bien, el riñón, el hígado, todo eso, y clínicamente esa persona está bien para poder recibir algo tan fuerte. Entonces, si no se juntan todos esos factores, se desestima, por así decirlo, al paciente de un tratamiento tan importante como la quimioterapia. Y se le manda a casa, no para dejarle ahí tirado y no hacer nada por él, sino lo que llamamos un manejo sintomático. El cáncer no se puede tratar con fármacos de quimioterapia o fármacos fuertes, pero los síntomas del cáncer sí. Se le puede tratar el dolor, las náuseas, la carga psicológica, y eso se hace a través de lo que se denominan los cuidados paliativos.
no se habla en ese momento de curación, se habla de acompañamiento a una enfermedad que no ha podido ser tratada, pero no se puede tratar el cáncer de otra manera. O se trata con todas y va al oncólogo a la consulta y se pone la quimio o lo que tenga que ponerse, o no se pone nada y se va a casa con la familia y con los médicos de domicilio, que también los hay. Esas son las dos opciones. Pero cuando vas a casa así, digamos, ya saben que no se le puede hacer nada más. Hay que explicárselo, claro. Y que después de un cierto tiempo llegará su día. Su día, digamos. Y no sé, es decir, yo porque intento pensar y empatizar, ¿no?, con esa familia, y no hay ninguna medicina a día de hoy que pueda tratar en estos casos. No, es que, claro, un tumor solamente se puede tratar con farmacología, añadido a lo que hemos hablado del estilo de vida y demás, pero no se pueden sustituir ambas terapias. Es decir, bueno, no sustituir. La oncología tradicional solo pone fármacos y ya está, o toca muy poco el resto de las terapias. Pero tampoco se podría curar nunca un cáncer solo con la alimentación, o solo con hierbas, o solo con medicina china. Entonces, bueno, desde luego ese es mi punto de vista a nivel científico. Entonces no se puede hacer nada si no se hacen las dos cosas. Si no se va a poder dar el tratamiento de quimioterapia, no se puede hacer nada, y hay que asumir que no se ha ganado la batalla al cáncer. Porque ahora yo me pongo desde el lugar pragmático. Tú dices, por ejemplo, ya no puedes hacer nada más, no puedes tratarlo dándole la quimio, ¿no?, porque su cuerpo no lo va a aguantar. No lo va a aguantar. Pero quizás de la otra manera, su vida, claro, está cortada, ¿no? ¿Hay alguna probabilidad de que diga alguna familia, mira, le metemos quimio y a ver si así conseguimos? No, porque nosotros como médicos, claro, eso es un trabajo muy duro a veces, ¿eh? Porque hay muchas personas que piensan que la quimioterapia les va a salvar y tienen que hacerlo. Pero es que yo sé cómo puede sufrir una persona con quimioterapia cuando no lo tolera bien. Si el cuerpo no está a tope, la quimioterapia no ganas nada poniéndola en eficacia, ganas en toxicidad. Y eso está totalmente demostrado. Entonces, como yo sé lo que va a pasar y no quiero que ese paciente, lo poco que le quede de vida, porque también si está tan mal como para no recibir quimioterapia, es verdad que ya el cáncer está tan avanzado que la supervivencia va a ser corta sí o sí. ¿Lo podemos alargar un poco? Vale, pero no mucho más con la quimioterapia en esos casos. Y esos últimos meses de vida que tenga los va a pasar lleno de toxicidad. Y yo creo que es mucho más razonable, vamos, no lo creo yo, lo cree la comunidad científica, es razonable no dañar y que pueda disfrutar de su familia y acompañarle en el manejo de los síntomas. No se le puede dejar a un paciente sin tratar nada. Hay que manejar los síntomas que acontecen, pero no se puede poner un tratamiento tan tóxico cuando no lo va a tolerar bien. ¿Los efectos secundarios de tú realizar la quimio? Porque hay mucha controversia, dicen que te puede llegar a reventar el cuerpo, no sé sí. ¿Qué secuelas te puede dejar después de hacer la quimio? Hay gente que lo tolera súper mal. Eso es algo que, bueno, en medicina se llama idiosincrasia. Eso es como, depende del paciente. Cada vez que tú pones un tratamiento, no solo de quimio, cualquier tratamiento médico a un paciente depende de su metabolismo y depende de su genética y es algo muy personalizado que lo tolere mejor o peor. El tema de la quimioterapia, pues es verdad que hay efectos secundarios bastante devastadores, sobre todo pues a nivel diarrea, vómitos, cansancio. Bueno, la caída del pelo es reversible, pero por ejemplo hay un efecto secundario muy llamativo que puede ser incluso permanente, que es la neurotoxicidad, que es sobre todo los hormigueos en las manos y en los pies. Y hay personas que no dejan de tener nunca luego en su vida hormigueos en los pies cuando caminan o en las manos, al coger las cosas. Eso es bastante incapacitante, pero se puede prevenir quitando a tiempo el fármaco, bajando las dosis. O sea, lo importante es hacer siempre un buen manejo de los efectos secundarios con todo tipo de terapias que tenemos a nuestro alcance, incluyendo las complementarias de la integrativa, para que esa persona no tenga secuelas. De hecho, yo también defiendo mucho la oncología integrativa por eso, porque como te centres en el tumor, como imagínate, un cirujano que va a operar y no se preocupa de cómo va a quedar luego ese paciente con las cicatrices y tal, pues eso tampoco está bien, ¿no? Pues yo tampoco puedo poner una quimioterapia a un paciente y no preocuparme de lo que le va a pasar después. No tengo que ir a tratar el tumor y ya está, tengo que saber que eso es un organismo entero, ¿vale? Entonces, claro, pues hay que intentar que no lo pase mal. Y eso es un tiempo extra que tienes que dedicar. Y cuesta también porque tienes que hacerle muchas preguntas al paciente, buscar muchas alternativas, intentar pues eso, ir cambiando este fármaco por otro, tal. Pero se puede hacer y de esa manera limitas mucho los efectos secundarios. Pero la mejor manera de que no haya efectos secundarios es que el cuerpo esté bien. Por eso
Es que la oncología integrativa es el 100%, es que es todo viene bien con ello. Yo una de las preguntas que me hice cuando te conocí, yo desconocía el tema de lo que te dedicabas, ¿no? Muy personalizado. No sé si lo haces con los médicos tradicionales, ¿es un trabajo conjunto o es algo de manera paralela? La integrativa. Sí. Eso lo hago yo en la consulta privada solo. En mi consulta del hospital, yo soy una oncóloga, Vale. y en la otra soy otra, pero yo, como soy quien soy o me gusta lo que hago, intento hacerlo lo más que puedo, pero como me dan un tiempo muy limitado, porque hay mucha carga asistencial, no puedo hacer esa entrevista tan personalizada, ni no me puedo llevar el trabajo a casa, porque además sería un agravio comparativo con respecto a mis compañeros. Tenemos que hacerlo todo igual. Y además todo está muy protocolizado. En la medicina tradicional todo está súper protocolizado, y si no lo haces así, puedes cometer negligencias médicas. Por ejemplo, pautar suplementos en un informe médico normal, que luego pueda haber cierta, yo qué sé, pues, un efecto secundario que no conocíamos y que alguien lo atribuya a un suplemento que yo he puesto, pues se me puede caer el pelo, cuando yo sé perfectamente que no va a ser así, pero me van a mirar mal y lo van a intentar, pues, ver de una manera como de que yo soy la rara. Pero lo intento hacer en la medida de lo que puedo. Escucho a mis pacientes, intento darles mis recomendaciones, pero lo que hago 100% de oncología integrativa es fuera del hospital. Muy bueno. En la sociedad que vivimos todo está muy revolucionado, mucha gente está muy estresada. ¿Cómo crees que el estrés puede llegar a afectar a este tumor? Pues mucho, porque primero lo puede provocar que aparezca, porque hay una depresión muy importante del sistema inmune cuando tienes un estrés no puntual, un estrés crónico. El estrés agudo o puntual lo tenemos que tener todos. Esa capacidad de huida de los peligros, de preocuparse por algo en concreto puntualmente, es necesaria, si no, no estaríamos aquí, no habríamos sobrevivido en la humanidad. Pero el estrés crónico, que son esas pequeñas preocupaciones diarias que no deberían de estar y que te hacen estar alerta continuamente por todo, pues es matar el sistema inmune, literalmente. Es estar continuamente con la pistola ahí cargada por si tienes que disparar, y eso genera unos estragos en el organismo muy importantes, entre ellos un desencadenante importante a nivel metabólico, hormonal y tal, que puede provocar esas mutaciones y esa alteración genética en las células, y que luego el propio sistema inmune no pueda eliminar esas células. Entonces, eso desencadena un riesgo de cáncer importante. Pero una vez que te han diagnosticado, imagínate, vamos a obviar el estrés como factor de riesgo, el estrés durante la enfermedad, que es muy difícil de controlar sin una terapia psicológica, también favorece la progresión del tumor, por lo mismo, porque el organismo no va a estar a tope, no va a colaborar con la medicina para poder luchar contra la enfermedad, y puede que, pues, los resultados de los tratamientos sean peores, la supervivencia y el pronóstico también menores. Y cuando hablamos del sistema inmune, tenerlo fuerte, ahora la audiencia que nos está escuchando, ¿qué hábitos consideramos que tienen que tener para poder hacerle frente o prevenirlo? Pues mira, luego cada persona hay que irlo adaptando a su cultura y a sus tradiciones y a su nivel socioeconómico y todo, ¿no? Pero cuanto más natural sea la vida y menos estemos en la vida moderna, mejor. Y parece mentira que lo digamos en un podcast que se transmite de manera virtual, todo esto, ¿no? Pero realmente cuanto más cómodo es algo, más artificial es algo y más lejos de la naturaleza actuamos, pues más riesgos tenemos, porque el cuerpo humano no está preparado para la vida moderna. Todavía llevamos más años habiendo vivido en la prehistoria y cuando éramos cromañones que en la vida que vivimos ahora, ¿no? Desde la revolución industrial no ha pasado tanto tiempo realmente y no nos hemos logrado adaptar. Así que cuanto más natural es nuestra vida, pues mejor. Entonces tendríamos que intentar tener una alimentación saludable, no en el sentido de comer verduras y ya está, sino de alimentos que sean naturales, que no tengan etiquetas, que esté bien equilibrado en cuanto a proteínas, grasas, hidratos. No intentar comer por placer, intentar comer por nutrientes. Hacer actividad física, porque el mundo sedentario, el cuerpo humano está pensado para meter alimentos y consumirlos haciendo actividad. No merece la pena que comas poco porque no te mueves mucho o que comas mucho porque te mueves mucho, sino que haya un equilibrio entre yo como y me muevo, porque el cuerpo humano funciona así. Entonces, claro, pues la pérdida de masa muscular se ha visto ahora que es el detonante de muchísimas enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer. Y luego el tema del estrés. No podemos vivir al ritmo que vivimos y cada vez nos instan más a ello, ¿no? Vamos a tope. O
sobre todo en las ciudades grandes, pero también, bueno, cada vez más en las pequeñas. Todo eso va en detrimento de nuestra salud. ¿Se puede comer algo para curar o prevenir, digamos, prácticamente el cáncer? ¿Hay algo que se pueda comer? Has mencionado, por ejemplo, lo de comida artificial, ¿no? Con etiquetas. Sí. Incluso si hay comidas que puedan elevar, como la bollería, las patatas fritas, Sí. el tema del cáncer. Sí, todo esto de los riesgos de padecer un cáncer con lo que hemos hablado es por lo que llamamos un estado de inflamación, que es cuando la inflamación es cuando el organismo está luchando contra algo que no le corresponde. Esos son los alimentos procesados, eso es el sedentarismo y eso es el estrés. Entonces, al final, todo lo que se desencadena dentro, esas alteraciones inmunológicas, metabólicas y hormonales, es la inflamación. Y eso mantenido en el tiempo, la inflamación crónica, es lo que desencadena el riesgo de cáncer y otras enfermedades. No hay alimentos anticáncer. No los hay. O sea, a ver, queda muy bien y muy marketingiano, pero no hay un alimento que te vaya a prevenir el cáncer. Hay un alimento que es saludable, que junto al resto de hábitos van a favorecer que tú tengas menos riesgo de padecer un cáncer. Nunca vamos a saber el 100% lo que va a pasar con tu vida, ni la predisposición hereditaria, ni nada. Pero sí que puedes bajar papeletas, como hemos dicho antes. Pero odio el término de esto es anticáncer. No, esto por sí solo nunca es nada. Ni es pro cáncer ni es anticáncer. No, pocas cosas. A ver, yo te diría el tabaco, un altísimo riesgo de tener un cáncer de pulmón o de vejiga o de páncreas, sí, porque es un mutagénico por sí mismo. Pero el resto de cosas así del estilo de vida son conjuntos de factores. Incluso tampoco todo el mundo que fuma acaba teniendo un cáncer, pero sí que es un cancerígeno en sí mismo, porque es una sustancia, la nicotina, el alquitrán y tal, que puede provocar directamente alteraciones en las células. Todo lo demás que tiene que ver con esa inflamación, que es todo muy a largo plazo, muy de hábitos instaurados, no se puede hablar de una cosa en concreto. Y ni nadie se tendría que rayar nunca pensando en qué es lo que ha hecho que tenga un cáncer. Nunca vamos a llegar a eso. Yo por eso muchas veces siempre digo, no nos vamos a centrar en qué te ha hecho llegar hasta aquí, sino que vamos a intentar todo lo que haya podido ser, lo sepamos o no lo sepamos, vamos a intentar hacer todo lo que sabemos que es un buen estilo de vida y un anticáncer global, por así decirlo, y así todos los parámetros los tenemos controlados, independientemente de que los hayas tenido o no antes tú en tus antecedentes. Eso es mucho más lógico. Se habla mucho de tener un sistema inmune muy fuerte. Me gustaría saber si tú crees que se tiene que tener la parte psicológica, porque aquí en Batalla Interna hablamos mucho, ¿no?, de la parte mental y es lo que nos dedicamos. ¿Tú crees que cuando tienes este tipo de enfermedad, digamos, tienes que tener una mentalidad fuerte y previa, y si se debería de tener para poder hacerle frente también a la parte emocional y psicológica? Sí, sí, hay que ser muy estoico cuando tienes un cáncer, pero eso es algo que es muy difícil, porque hay gente que viene con ello muy trabajado, de, bueno, pues de que tienen una forma de ver la vida más del día a día, más de intentar cada batalla pues, hacerlo lo mejor que puedan, pero son muy pocos, somos muy pocos. Porque claro, yo ahora también, a raíz de lo que me dedico, he mejorado mucho y bueno, y que yo también he tenido pues mi evolución personal, ¿no? Pero me doy cuenta de lo difícil que es si tú no tienes ese entrenamiento previo, justo cuando te diagnostican una enfermedad que te va a limitar tu vida y que incluso puede acabar con ella, cambiar el chip. Es muy difícil porque tú tienes que cambiar de pensar en lo que hacemos todo, ¿no? De me voy a ir el fin de semana que viene de viaje, o dentro de un año me voy a comprar una casa, o dentro de 2 voy a no sé qué. A tener que pensar en el día a día, que ya prácticamente ¿quién piensa en el día a día? En, vale, no sé lo que voy a hacer esta tarde, me voy a dejar llevar. No sé si voy a estar sano mañana. No, eso no lo hace casi nadie. Y tienes que cambiar esa mentalidad, aparte de, bueno, pues ese miedo, ¿no? Intentarlo trabajar. Yo creo que sin una terapia psicológica es muy difícil. Y por eso yo lucho cada vez más porque haya un psicólogo para cada paciente, que es, bueno, pues ahora mismo no es así. Solamente se derivan a los que tú consideras que están más limitados en cuanto a carga emocional. Yo creo que lo que haces tú tienes que tener mucha pasión, ¿no?, para poder hacer frente y dedicarte a esto. No sé si tú llegas a empatizar con los pacientes y si tú... Mira, te diré más. Hay otras profesiones que ya se llevan, los expertos, se llevan el trabajo a casa. Imagínate tú que, digamos, que tienes la vida de las personas, entre comillas, en tus manos. No sé si tú empatizas y te lo llevas a casa incluso. Pues sí. Y a ver, es algo que realmente es un trabajo. No es lo mismo que estar en un banco y hacer informes, ¿no? Pero es un trabajo. Entonces tienes que intentar
pues a nivel personal que no te influya, pero es imposible porque, como tú bien dices, al final es la vida de la gente. Y hay que empatizar porque si no empatizas no haces bien tu trabajo en este tipo de especialidad. Hay que poner un límite para que tú no sufras, pero se llega a poder empatizar sin que uno sufra. A mí me ha costado mucho y hay veces que también depende del paciente. Hay gente que te llega muy, muy dentro y dices, jolín, qué mal estoy. O también tú, personalmente tú, no siempre estás igual de bien y no puedes ofrecer tu capacidad de empática o de estar ahí a los pacientes todos los días de la misma manera. Depende mucho de también tu nivel personal, tus altibajos emocionales, pero yo empatizo mucho y creo que si no tampoco hubiera llegado a hacer este tipo de oncología. Pero intento poner mis límites, porque sí que lo he pasado muy mal. Muchos casos me los he llevado a casa y lo único que haces es rumiar defectos que has podido corregir y no lo has hecho, o cosas que incluso no dependían de ti y te has pensado que sí, como si fueran incluso familiares, ¿sabes? Pero bueno, eso se trabaja también. No sé si has visto algún paciente alguna vez rendirse y cómo has gestionado ese sentimiento de culpa tuyo de el querer hacer más y el no poder porque la medicina no... Y seguro te habrás encontrado muchos casos de estos. Sí, claro, llega un momento en el que genera mucha impotencia porque además los pacientes normalmente te dicen, doctora, yo confío en ti o confío en usted. Y claro, tú haces todo lo que puedes, pero llega un momento en el que te quedas sin herramientas. Y tú dices, jolín, dice, pero yo confiaba en ti. Y digo, jolín, pero es que precisamente gracias, porque obviamente, bueno, además soy la oncóloga que te ha tocado, pero has confiado en mí porque soy la persona que tienes aquí para intentar sanarte, pero claro, es que llega un punto en el que no puedo hacer más y eso es bastante frustrante, pero es lo que tiene mi especialidad. Cada vez esa frustración llega más tarde, porque antes había tumores que solo tenían un solo tratamiento y vivían 1 año y ahora viven, imagínate, 5 o 10. Entonces, la frustración llega a los 10 años en lugar al del primer año. Cambia mucho, pero llega. Y al final te quedas sin herramientas y te quedas sin herramientas y no puedes hacer nada. ¿Algún caso que puedas compartir con nosotros, Cristina, que haya sido muy heavy para ti o en el contexto que la has vivido, que puedas compartirnos? Sí, yo he tenido casos, sobre todo, bueno, gente joven. A mí me han llegado mucho, pues un par de casos que tenía con un tumor cerebral que despersonalizaban muchísimo a la persona y que sobre todo ves desbordar a la familia. También tuve un caso, como dices tú, de una persona que era joven con un cáncer de pulmón no fumador y que no quiso tratarse. Y era un cáncer que no era curable porque sí que era metastásico, pero al ser una persona joven hubiera vivido más de lo que vivió y se negó totalmente a tratarse y era como, jolín, te voy a explicar otra vez los efectos secundarios, que voy a estar ahí, que te voy a intentar apoyar, que vamos a poder salir de esta. La familia le intentaba apoyar y no. Y también pues era muy chocante para mí. Y luego pues también tuve otro caso también de un paciente que tenía un cáncer de colon, que ese sí que quiso luchar todo lo que pudo y al final no hacía efecto ni un solo fármaco, porque eso también a veces pasa. Estás acostumbrado la mayoría de las veces a que pones esta quimioterapia y el tumor responde o por lo menos no avanza, pero esto no respondía. Claro, es algo impredecible y a veces pasa y se deterioró tantísimo y luego la familia me culpó a mí por no haber elegido bien las terapias. Entonces, claro, al final te encuentras con casos duros que, jolín, pues que vas a casa a veces hecha una mierda. Pero nunca, yo siempre pienso, nunca voy a estar tan mal como esas personas que lo están pasando tan mal. No, soy su médico, no soy la persona que lo está viviendo, pero sí que te lo llevas. Al final, yo creo que aunque te culpen, yo me pongo en el sitio de estas personas y claro, necesitas como liberarte y cada uno y culpar a quien puedas. Correcto, y cada uno se libera de esa manera, porque Eso es un ser querido, ¿no? Uh-huh. Has mencionado algo muy importante, has dicho un joven. Veo que la tasa de juventud a nivel de cáncer está aumentando cada vez más. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, no lo sabemos con seguridad, pero cada vez estamos más en lo cierto de que tiene mucho que ver con el estilo de vida, de cómo han vivido nuestras familias previamente y que, bueno, pues que podemos tener cierta predisposición a que las células no estén tan sanas una vez que ya hemos nacido. No digo que hayamos heredado mutaciones o que tengamos genes que nos predispongan al cáncer, sino que ya se está viendo que se están heredando por ejemplo, menos capacidad de tolerar el estrés o de tolerar los factores ambientales. Eso, dentro de unos años, se conocerá mejor.
pero ya desde también a todo eso le sumamos que desde jóvenes tenemos muy malos hábitos. Ya hay niños con obesidad, con mucho sedentarismo, incluso tabaquismo, alimentación con muchos procesados, mucha presión, mucho bullying, mucha carga familiar. Entonces todo eso al final es estrés, desde estrés no solo psicológico, sino estrés bioquímico en el organismo desde muy pronto. Y eso hace que se acorte la vida normal de las células, lo que llamamos un envejecimiento prematuro, y lo que tendría que ser un cáncer en edades tardías, que es lo normal, pasa a ser en edades jóvenes, porque es como que esas células ya están mayores, por así decirlo, han mutado demasiado pronto, no ha habido tanto acúmulo de factores como en una persona anciana. Perdón, sí que lo ha habido, pero antes. Y eso es como algo muy acelerado que está pasando ahora en la vida que estamos viviendo moderna. Pero ¿no te das cuenta que quizá las personas no tomen conciencia o no quieran ver la realidad? Porque al final, si tú ves que No tu lo quieren hijo ver. no la quieren ver, es decir, tú ves que tu hijo va por un camino que quizás tenga consecuencias, y veo que nadie nadie hace nada al respecto. Claro, es que nadie quiere cambiar la vida que tenemos. O sea, todo el mundo quiere oír que no pasa nada por tirarte en el sillón un día entero o por comer los alimentos que te gustan o fumar, estás adicto, ¿no? O beber cuando sales por ahí con tus amigos. Que yo me tomo una cerveza y un vino y no pasa nada, pero no es algo que tenga normalizado como saludable. O sea, una cosa es ser perfecto y otra cosa es por lo menos lo que hagas mal o fuera de lo que es lo natural y lo saludable, pues ser consciente de ello, y lo haces pero con conocimiento de causa. Es que hay mucha gente que ni siquiera quiere ser consciente de lo que es saludable y lo que no. Solo tienes que ir al supermercado y ver. Yo me fijo mucho en la compra que hace la gente y la compra que le dan luego esos alimentos a sus hijos. Son hábitos que estás instaurando desde la infancia que van a arrastrar a lo largo de su vida adulta también, porque los niños es lo que absorben, ¿no? Esa información. Y no lo quieren ver porque supone un esfuerzo, porque nos están instruyendo una cultura basada en todas estas modernidades y nos gusta. Y claro, no lo queremos cambiar. Entonces, todo lo que sea, esto es mentira, o esta es una hierbas, o esta está loca, pues es mucho más fácil porque echas balones fuera y así la responsabilidad de cambiar tus hábitos no la tienes. Muy bueno. Algo también que es, y lo vi en primera persona de un conocido, que cuando recibes te enteras de esta enfermedad, a nivel de pareja, tú que has tratado a muchas personas, ¿cómo has visto que la relación les haya afectado? Porque yo vi un caso que llegó a dejar su pareja cuando se enteró que tenía un cáncer. He visto de todo. Entonces, Claro, he visto gente que les abandona, la pareja no se quiere hacer cargo, desaparecen. La verdad es que son los menos, ¿eh? Fíjate que he visto hasta más casos de exparejas que vienen otra vez, no para retomar la relación, sino porque están preocupados y quieren formar parte del proceso con esa persona con la que han compartido años de vida. He visto más casos de esos que abandonos, pero he visto de todo. Y he visto parejas que se mantienen muy unidas, que creo que es fundamental. De hecho, nosotros a la hora de plantear un tratamiento oncológico siempre preguntamos por el entorno. Porque claro, imagínate que una persona tiene efectos secundarios en casa y vive sola. Para acudir al hospital, para tener apoyo, pues tiene que tener un buen soporte familiar o de pareja. Entonces, bueno, pues es muy bonito ver cómo se mantienen unidas las parejas, pero también he visto parejas que no sé cómo habrán acabado, porque ya una vez que salen del hospital, por ejemplo, en un ingreso, o cuando ya no les veo en la consulta o lo que sea, no sé cómo siguen. Pero he visto que también hay muchos riesgos de separaciones porque hay muchísimas discusiones, se saca lo peor de ti, esa enfermedad. El tener un cáncer saca lo peor de ti. Si eres una persona con mucho carácter, vas a tratar mal a la gente que tengas al lado y que tengas confianza. Entonces hay de todo, hay de todo. porque crees que también es por miedo. Yo, por ejemplo, el caso que yo pude apreciar, decía que porque, claro, si le daban un año de vida, no podía mantener la relación con él porque, claro, se iba a ir y la iba a dejar. No sé si es por miedo también, ¿no? Porque creo que para ambos debe de ser muy complicado. Claro, tú ten en cuenta, también depende del tipo de pareja, pero como la pareja la eliges, al final tú no has elegido una pareja para sufrir, ¿no?
Entonces, eso es el concepto erróneo, porque de hecho si te casas es en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y en la tristeza y en la pobreza, pero al final ahora pues todo el mundo quiere estar en la alegría y con los ricos y en la salud. Pero realmente el miedo está, porque es una enfermedad que te puede salir por cualquier lado. Y claro, tú tienes que decir, jo, tengo que estar ahí, y si vomita, y si le duele, y si tengo que ir a urgencias, y si sangra, y si se muere mañana. ¿Voy a estar capacitado para aguantar eso? Muchas personas igual no lo hacen por, oye, ahí te quedas, que yo quiero seguir rehaciendo mi vida, sino por el miedo a no enfrentarse a algo tan duro, porque es duro. Hay de todo. La verdad es que yo intento tampoco preguntar mucho, porque, bueno, la verdad es que aunque no pregunte muchas veces, la gente se vuelca y te lo cuenta. Yo al final soy muy psicóloga porque me cuenta mucha gente lo que les pasa, ¿no? Y al resto de mis compañeros igual. Pero hay historias de todo tipo, la verdad que sí. ¿Cómo ves el futuro de esta enfermedad en los próximos años? Pues yo creo que va a ir por dos lados. Uno, va a seguir la investigación farmacológica a tope. De hecho, compañeros míos más antiguos, más mayores, más veteranos, nos dicen que, claro, ellos nunca se hubieran planteado que la oncología fuese lo que es ahora cuando empezaron. Y de esto te hablo 30 años, ¿no? Entonces, a nivel de lo que estamos viviendo ahora, la revolución de los descubrimientos en oncología nunca ha sido tan brutal como ahora. Y lo va a seguir siendo cada vez más. Tenemos incluso la inteligencia artificial para hacer cosas corporales a nivel más global. Bueno, tremendo. Eso a nivel farmacológico va a crecer mucho. Y a nivel de hábitos de vida, que estamos haciendo mucho ruido, los profesionales que nos gusta mucho esto, también. De hecho, ya la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, ya está haciendo muchos planes con el ejercicio. Con el tema de la nutrición también hay muchísimo. Con el tema del estrés y la psicología, yo creo que somos muy conscientes, pero todo esto habría que protocolizarlo e implementarlo. Y yo creo que vamos a poder tener un manejo del cáncer en poco tiempo, bueno, no sé cuánto es poco, ahora la verdad es difícil decirlo, mucho más completo, mucho más global y cada vez más personalizado. Me parece genial. Me gustaría saber más de ti para las personas que nos estén escuchando. Hemos hablado sobre tu infancia y tal. Sé que has pasado por lo que me has comentado, el tema del bullying. Me gustaría saber un poquito más cómo viviste esa etapa escolar con tus Sí. padres, qué recuerdos tienes un poquito. Sí, bueno, eso lo hemos comentado off the record, porque creo que aquí no lo habíamos hablado todavía. Pero sí, yo no lo sé si es por eso. Bueno, yo también hice una terapia psicológica a raíz de eso porque sufrí bullying en la infancia. Y creo que, bueno, mis padres, obviamente, como he dicho al principio, siempre han sido un gran apoyo para mí. Si no llega a ser por ellos, creo que eso se pasa fatal y te pasa mucha factura. Y luego, obviamente, la terapia psicológica hace mucho, ¿no? Pero marca un antes y un después en tu vida saber que has pasado por algo, porque puedes tomar dos decisiones cuando estás en el fondo del todo, que es quedarte ahí, deprimirte, tirar la toalla y decir que no vales para nada y que tu vida acababa ahí, ya está, que te han pegado un tiro y has caído, o decir, a mí no me pisa nadie más nunca en la vida, voy a tirar para adelante y voy a intentar ser la mejor versión de mí misma, porque, bueno, pues es que no puedo dejarme yo pisotear. Y yo opté por la segunda opción. No es algo que me planteara un día en mi cama diciendo, a ver, ¿me dejo caer o tiro para adelante? No sé, me vino una fuerza interna de repente y creo que poco a poco siempre me ha marcado eso para tener esas ganas de crecimiento personal y de mejora que tengo. Siempre estoy poniéndome retos, intentando llegar más lejos, soy bastante ambiciosa, inquieta. Y tiene que ser por eso, porque ya te digo que tampoco fue un ejemplo familiar el de voy a ser médico, voy a seguir para adelante y tal. No, fue directamente esa cosa interna que me hizo querer ser mejor y sobreponerme a las adversidades. Porque tu momento más complicado de tu vida, podemos decir que fue ese. Sí, luego he pasado por etapas como todo el mundo, pero creo que la infancia-adolescencia marcada por eso, porque luego, pues bueno, se sumó a ciertos trastornos de alimentación y tal. Eso fue, pues digamos que hasta los 11 años, una infancia preadolescencia dura y luego ya todo en mi vida creo que han sido etapas que todo el mundo ha podido pasar, de problemas con los amigos o problemas laborales, pero nada grave. De hecho, tengo los mejores amigos del mundo, tengo los mejores padres del mundo, un entorno social ahora y laboral buenísimo y no me puedo quejar, pero tuve una mala etapa que me ha servido para mucho y creo que todo el mundo debería pasar por una mala etapa en su vida para tener estas ganas de crecer y mejorar. Porque si no, no eres consciente de lo que no tienes para luego valorar lo que tienes. Si te diese la oportunidad de poder cambiar algo
de la Cristina pequeña que te hubiese marcado un antes y un después, o un consejo que te hubiese gustado tener que no tuviste, que hubieses pedido, digamos? Pues creer más en mí misma, porque, bueno, ahora, a todo lo pasado, pues creo que fue mi fallo, el pensar que yo era inferior. Y al final no hay nadie inferior a nadie, todos somos como somos y tenemos nuestras capacidades en lo que sea. Y ahora pues yo veo que he llegado lejos, que lo que me propongo lo consigo y pues me hubiera ahorrado una mala etapa, pero igual tampoco hubiera llegado donde estoy ahora, o sea que no sé. Porque si tú tuvieses que quedar solo con una persona la que ha marcado mucho en tu vida, la que ha hecho que seas la Cristina de hoy, hemos mencionado a tus padres, pero no sé si hay algún mentor o alguna persona externa o incluso tus padres, pero solo una persona, ¿con quién te quedarías? Un nombre. Es que no puedo decir otra cosa, tiene que ser, es mi madre. O sea, mi madre ha sido siempre, y no lo digo porque madre no hay más que una, que es verdad, sino porque es que considero que tengo una madre que es atípica en el sentido de que ha sido mi mejor amiga. Me voy hasta a emocionar. Ha sido mi mejor amiga. La primera, y no todas las madres se comportan como una amiga. Yo he pasado cosas en mi vida que ella me ha ayudado en la posición de amiga. O sea, se preocupa como una madre, pero me ha aconsejado como una amiga para que no fuese... O sea, cuando me ha dicho las cosas que me tenía que decir para que yo tirara para adelante y tal, actuaba como amiga. Y he podido tener todo tipo de confianza con ella, me ha apoyado siempre y creo que no puedo decir a otra persona que no sea ella. Porque si hoy le tuvieses que decir algo a tu madre, ¿qué le dirías? Pues que no estaría aquí si no es por ella y que muchísimas gracias porque se lo he hecho pasar muy mal, también yo, con muchas preocupaciones y que, bueno, para eso eres madre también entiendo, pero no todos los hijos somos tan problemáticos o tenemos tantas cargas y que, bueno, pues que doy gracias por seguirla teniendo a mi lado y me sigue acompañando a día de hoy. ¿Cómo es un día a día de Cristina, desde que te despiertas hasta que te acuestas? Bueno, pues si tengo que ir a trabajar, me levanto, desayuno. Yo siempre desayuno, intento cenar pronto y desayuno. Me encanta el momento de desayuno, me preparo un buen desayuno, me encanta el café, me tomo mi café siempre para ir a trabajar y bueno, pues después de trabajar a las 3 que salgo, pues depende si tengo que hacer cosas de redes sociales y tal, me pongo un ratillo. Si tengo la consulta privada, pues la consulta son los miércoles normalmente, pues tengo la consulta hasta las 8 de la tarde, ese día es como bastante intensivo y luego siempre intento sacar un rato a la hora que yo acabe de mis tareas para hacer ejercicio. Ahora en verano hace más calor y tal, pero si no, me gusta mucho el aire libre, correr y la bicicleta de montaña y si no, el CrossFit. Estoy bastante enganchada al CrossFit. También tengo un parque natural cerca que salgo a pasear y tal. Y después de hacer ejercicio, pues cenar y a dormir. Y los fines de semana, pues intento siempre quedar con amigos, disfrutar de la naturaleza, hacer viajes. ¿Tu mejor recuerdo que tú recuerdes, que puedas compartir con nosotros? ¿De toda mi vida? De toda tu vida, que digas, mira, este ha sido el momento, por ejemplo, que se te ha pasado ahora por la cabeza, ese mismo, si nos lo puedes compartir. Pues fíjate que yo creo que mi viaje a Australia. Es que ahí estuve como de repente muy revelador todo, ¿no? Porque me encantaba el estilo de vida que tenían a nivel, bueno, los australianos, de siempre en la calle, todo muy en la naturaleza y tal. La gente era súper deportista, suelen comer bien y sano, había muchos restaurantes de comida saludable, vegetariana y tal. Conocía, bueno, amigos a día de hoy muy buenos que sigo manteniendo y tuve esa revelación a nivel laboral. Entonces yo creo que es que fue como una etapa en mi vida súper chula, que de hecho siempre recuerdo a Australia como queriendo volver y en algún momento volveré. Y sí, creo que sería de las mejores épocas que he tenido. A día de hoy, Cristina es feliz. ¿Y qué es la felicidad para ti? Soy feliz. Lo que pasa es que nos cargamos mucho de preocupaciones, que pensamos que eso es lo que nos quita la felicidad y al final yo creo que las preocupaciones no es que te quiten la felicidad, es que tienen que formar parte de tu proceso para seguir en el camino en el que estás, porque si no te preocupara nada de lo que haces no avanzarías, te quedarías estancado. Y claro, pues lo que hay que hacer es gestionarlo bien. Entonces yo intento vivir el día a día con mis proyectos a corto o medio plazo, sabiendo que se pueden cumplir o no, intentando avanzar en la medida de lo posible y creo que no me puedo quejar de la vida que tengo. Creo que si pasan cosas, que a veces pasan, que lo trastocan un poco todo, lo que hay que intentar es pensar que todo tiene un motivo y que al final eso pues, te vas a poder sobreponer a ello y va a venir algo mejor después y dar margen.
darte un margen y que todo no es perfecto. Entonces, yo creo que cuanto menos perfecto eres, más consciente eres del día a día y más intentas un poco pues dejarte llevar y tal, más feliz eres. No intentarlo tener todo controlado, pensar que Instagram y lo que vive la gente ahí es lo que tienes que hacer tú. Y de esa manera vas a ser más feliz, la verdad. Y yo intento esa filosofía implementarla en mi día a día. Me gusta tu mentalidad. Sí. Tú que has vivido muy de cerca lo que es la muerte, de manera indirecta, no sé si tienes miedo a la muerte. Sí. Y no me duelen prendas en decirlo, tengo miedo a la muerte. No me gustaría que pasara una desgracia, todavía tengo mucho por vivir. Pero bueno, es algo que como día a día lo vivo efectivamente, también soy consciente de que no podemos controlar cualquier cosa que nos pase. Ya no solo es el cáncer, es que puedes tener un accidente en cualquier momento y cosas que no dependen de ti. Entonces, bueno, un buen compañero mío me dijo una vez que no tengas la mente donde no pueden estar tus manos. O sea, lo que no depende de ti, no tienes que estar tan preocupado por ello. Bueno, intento no pensarlo, pero es verdad que depende del día. O sea, yo sé que nos puede pasar cualquier cosa, pero cuando lo pienso me pongo triste y me entran nervios. Yo no quiero, obviamente tengo miedo. Pero bueno, intento gestionarlo porque no depende de ti muchas cosas, como he dicho. Entonces, bueno, es difícil, pero hay que intentarlo. Cristina, para las personas que te quieran contactar contigo, nosotros en la descripción dejaremos tu información. No sé en qué proyectos estás, cómo te pueden encontrar Sí. las personas que nos estén escuchando. Pues en Instagram, @lo que diga tu oncóloga. Y luego tengo la página web, loquedigatuoncóloga.com. Paso consulta online y presencial en la clínica Inumet con 2 Ns de Madrid. Que se puede contactar por teléfono y allí pueden hablarles un poco de cómo son mis consultas y tal. Y ya está. Luego también tengo un podcast muy pequeñito que hago cosas así de vez en cuando puedo, que se llama Más allá de la consulta, en Spotify, en iVoox. Y ya está. Y cualquier cosa, yo creo que la red social que más manejo es Instagram a día de hoy. Ahí lo dejaremos. Ahora entraremos en los cuestionarios, ¿vale? Para valorar, por ejemplo, tu nivel de autoestima de 0 al 10. ¿Cómo Sí. lo puntuarías? Pues yo creo que un 7. Queriendo llegar al 10, poco a poco. ¿La felicidad? Un 8. ¿Qué tiene que suceder para que llegue al 10? Ser más consciente de la vida y de las cosas. Yo creo que es imposible ser 10 de feliz. Pero bueno, con un 8 yo creo que me conformo. ¿Paz contigo misma? Un 9, fíjate, ¿eh? Intento perdonarme cada cosa que hago para no sufrir. Y más te vale en tu profesión. Pero siempre porque... es de un 9 a 10 y me queda algo. Es que lo intento mucho, pero es que yo antes era un 1. Hostia. De paz, ¿eh? Uf, he evolucionado muchísimo, he mejorado mucho. Me alegro. ¿Nivel de satisfacción contigo misma? 7. Es que hay que dejarse siempre algo de ambición. Ahí. De estas dos, una mínimamente tienes que responder, que es o cuántas veces follas al mes o cuánto dinero ganas al mes. Pueden ser las dos, ¿eh? No, voy a decir el dinero. Lo otro es que no tengo una vida ahora mismo personal muy estable. Vamos, espero tenerla en breves. La del dinero, ¿cuánto dinero? Ya se me ha ido. Al mes, fíjate, sí. Me he puesto nerviosa. Pues el sueldo médico habitual, que es el que gano yo, son unos 3.000 euros. Porque dejarías toda tu pasión por 1.000.000 de euros. Quizás ya lo tengas, ¿eh? No me iba a hacer nada feliz, ni iba ninguna satisfacción personal tener el dinero y ya está. Okay. ¿Qué consejo le darías a una persona que a día de hoy estuviese pasando una batalla interna a nivel general? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué va a pasar? Que lo único que le puede hacer que no pase esa batalla interna es pensar que no va a pasar y estancarse. Yo he pasado por muchos momentos malos también en mi vida. Sé que hay gente que los ha pasado peores y gente que los ha pasado mejores y al final todos avanzamos. Y mi psicóloga una vez me dijo una frase que no se me va a quitar nunca de la cabeza, que es: no controles las cosas que no dependen de ti y en general no tengas esa sensación de tener que tenerlo todo controlado, porque si no, no vas a ver lo que la vida tiene para ti. Y eso es muy importante, porque al final tenemos todos un proceso que seguir y tenemos más suerte o menos suerte por X razones, pero no te tienes que quedar estancado en algo que es negativo, porque va a venir algo mejor y si te quedas estancado no lo vas a ver. Ahora, Cristina, imagínate que Dios no quiera falleces hoy. ¿Cómo te gustaría que tus seres queridos... ¿Me has puesto una cara? Uf. ¿Cómo te gustaría que tus seres queridos te recordasen? Pues me gustaría que me recordasen como una persona alegre y extrovertida, que creo que es lo que soy,
que siempre he intentado ayudar a mis amigos, a mi familia, he intentado ser buena hija, buena madre, buena novia, mis parejas anteriores, todo. Y o sea, me gustaría que me recordaran como el objetivo que yo realmente he tenido en esta vida, que es dejar un poco de huella, ¿no? Y tener Cristina Sánchez que tenga una existencia y una personificación en los que me rodean. Porque si eso sucede, ya te he dicho que Dios no quiera, ¿tú crees que lo has logrado? Yo creo que sí. Sí, pero queda mucho por Pero hacer. más. Sí. A tope. Sí, No sé si sí. quieres. Soy muy joven. No sé si quieres añadir algo más, Cristina, antes de concluir. Nada, que muchísimas gracias, que yo creo que de verdad estos temas son muy importantes para mucha gente, ya no solo pacientes oncológicos en general, que es algo de lo que, como hemos dicho al principio, nadie estamos fuera de riesgo. Y si no es otra serie de batallas internas, que al final yo creo que este tipo de conversaciones y de podcast vienen muy bien para que sepamos realmente en el mundo en el que vivimos, seamos conscientes de ello y nos haga mejores por dentro y por fuera. Pues solo que darte las gracias por haber estado hoy con nosotros y A nos vosotros. vamos a despedir. Hasta la Muchas próxima. gracias. Adiós.